presidente de los consejos de Estado y ministros nos había pedido hacer una sesión especial hoy de nuestra mesa redonda. Teníamos convocada un tema sin dudas de mucha importancia, el tema de la Universidad Cubana, la educación superior. Hubo foro de debate por la mañana, hubo buen intercambio y tendremos de todas formas la próxima semana esa segunda parte de esta mesa redonda. Pero ante la situación energética que se está presentando, la propia realidad que están viviendo los cubanos en este minuto con algunos temas como el transporte urbano, pues hay sin duda mucha prioridad en esta información que se puede brindar a nuestro pueblo. Le cedo la palabra, presidente, para que usted pueda hablarle a nuestros televidentes y radiovidentes, a nuestro pueblo. Así es, Randy. Muchas gracias al colectivo de la Mesa Redonda por esta oportunidad que nos dan, que ya se va haciendo habitual de que el Consejo de Ministros en diferentes momentos puede estar informando a la población del acontecimiento del país, de los principales programas que desarrollamos y también de las principales dificultades y retos que estamos enfrentando. Y no hay ningún tipo de problema, el tema de la educación superior volverá a la mesa. Pero sí, les habíamos pedido a ustedes la posibilidad de tener este encuentro y esta posibilidad de informar a la población, porque sabemos que en los últimos días empiezan a aparecer las señales de una situación que es sencillamente energética y que vamos a explicar hoy en el día, durante la sesión de esta mesa redonda, sin sustos, sin miedo. Hay una amiga artista que llamó hoy a una amiga periodista y le decía, ¿qué va a decir Díaz-Canel en la mesa redonda con todo esto que se ha armado, ¿no? Sencillamente nosotros estamos siendo fieles a algo que expresamos en el discurso del 26 de julio, que el Consejo de Ministros siempre iba a dar oportunamente la información a la población de los temas más complejos, los temas que estuviéramos trabajando, y es un deber elemental hacer. Nuestro pueblo lo agradece. Y tiene que ver mucho con la situación energética. Y sobre todo lo que queremos es informar en este contexto qué es lo que está pasando, cuáles son sus causas, todo lo que hemos trabajado, porque de esto venimos trabajando para enfrentar esta situación. Hemos venido trabajando hace meses por qué tenemos la situación particular en este momento, todas las posibilidades que tenemos, aunque podamos estar un poquito apretados unos días, de superar esta coyuntura, porque es una situación también coyuntural y que a partir de eso la población pueda tener todos los elementos, porque además le corresponderá a la población de una manera activa participar y apoyar también en el enfrentamiento a este contexto. Yo quiero recordar que todo parte de que hace poco más de un año el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido, nos alertó en la ocasión del discurso que él pronunció el 26 de julio del 2018 sobre el riesgo de enfrentar situaciones nuevas como resultado de la gran escalada imperial que protagoniza la actual administración del gobierno de los Estados Unidos. Y quiero citar para recordar lo que expresaba el general de ejército en aquel momento. Él decía, para nosotros, al igual que para Venezuela y Nicaragua, está muy claro que se estrecha el cerco y nuestro pueblo debe estar alerta y preparado para responder a cada desafío con unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria. Y realmente ha ocurrido lo que él vaticinó y para lo cual él nos alertó, y a partir de ese momento se fueron trabajando y se fueron puntualizando los planes de nuestra economía, los planes de cómo actuar ante cada una de las situaciones. Y a partir de eso es que también en medio de una situación compleja nosotros hemos podido trabajar en el país con una determinada normalidad en todo este tiempo. Para todos es conocido que la administración de los Estados Unidos en el momento actual está actuando con mayor agresividad hacia Cuba. Todo esto forma parte de un plan genocida que tiene como centro afectar aún más la calidad de vida de la población cubana, su progreso y hasta sus esperanzas, con el objetivo de herir a la familia cubana en todo lo que es cotidiano, en sus necesidades básicas, y paralelamente acusar entonces al gobierno cubano de ineficacia. Y con esto lo que están es tratando de modelar un estallido social, focos de incomprensión, de desmotivación, y complejizar el entramado social. Nosotros hemos dicho en otras oportunidades que en una expresión muy cubana que nos quieren cortar la luz, el agua y hasta el aire
que respiramos. ¿Para qué? Para arrancarnos concesiones políticas. No se esconden para hacerlo. Ustedes han visto cómo en los últimos tiempos ellos han estado declarando públicamente los fondos que destinan a la subversión ideológica dentro de Cuba, y todos hemos sido testigos de cómo inventan pretextos falsos e hipócritas para reincorporarnos a las listas espurias y justificar el recrudecimiento del bloqueo y la persecución financiera de la que somos víctimas en este momento. En el colmo del cinismo apelan también al chantaje. Esto tiene que ver con que son ignorantes de la historia y los principios de la política exterior de la Revolución Cubana, y han enviado hasta mensajes donde nos proponen negociar una posible reconciliación a cambio de que abandonemos el curso escogido y defendido por nuestro pueblo, ahora como antes. O sea, que casi nos están sugiriendo que echemos a la basura 60 años de dignidad de la Revolución Cubana. Y como si nosotros también nos pudiéramos tragar ese anzuelo, sabiendo cómo ellos han actuado, con qué desprecio han actuado en todos estos años hacia el pueblo cubano. Esto tiene que ver también con los fenómenos que están ocurriendo en el área de América Latina y el Caribe. Indudablemente la administración Trump ha fracasado en su intento de derrocar a la revolución bolivariana. Y ese fracaso los ha llevado también a ensañarse con Cuba, con enorme hipocresía, usando la mentira, la falacia y las amenazas. Están pretendiendo crear una matriz de opinión en la cual nos responsabilizan con la situación venezolana. Nos han acusado hasta de un mal comportamiento, entre comillas, como si ellos tuvieran derecho y moral para estar evaluando cómo nos comportamos nosotros. Yo creo que ellos son los que se comportan mal ante el mundo. Y se muestran preocupados también, entre comillas, por el supuesto sufrimiento del pueblo cubano, cuando es su política precisamente cruel, asesina y fracasada de bloqueo, y son ellos los diseñadores y ejecutores de esa política los principales responsables de los problemas que están afectando nuestro país. Como conocemos recientemente, como si todo esto fuera poco, anunciaron la implementación de nuevas medidas para evitar que Cuba tenga acceso a divisas y limitan aún más las remesas familiares y donativas, y por lo tanto también están restringiendo libertades del pueblo cubano y libertades del pueblo norteamericano. Se empeñan particularmente, y es lo que está muy relacionado con lo que vamos a tratar hoy, en tratar de impedir la llegada de combustible a Cuba, para evitar el arribo a puertos cubanos de los tanqueros. Para eso amenazan brutalmente a las navieras, a los gobiernos donde están registrados los barcos que tienen negocios con Cuba, y a las empresas de seguro que son las encargadas también, valga la redundancia, de asegurar estas operaciones comerciales. La aplicación de medidas unilaterales y extraterritoriales, dígase la aplicación literal de la ley Helms-Burton a empresas que comercian con Cuba, ha limitado, por supuesto, también la concertación de contratos con navieras y con armadores que trasladaban combustible a Cuba. O sea, han intimidado, han presionado, y también hay entidades que se han retirado o que se han amedrentado ante tanta amenaza. Esta situación en estos días ha provocado una baja disponibilidad de diésel para la realización de la actividad de la economía y los servicios. Y hoy se observa, hoy cuando yo venía por la mañana de casa a Palacio, veía que las paradas tenían un determinado nivel de congestión superior al que hemos estado viviendo en todos estos meses. Pero yo también quiero explicar, y trataremos entre todos de llevar la realidad en toda su magnitud a la población en este encuentro, que el asunto en estos momentos es esencialmente energético, es con algunos de los combustibles. Y por eso vamos a relacionar esos combustibles con las afectaciones que podamos tener. Pero no es de abastecimiento, no hay problemas de abastecimiento de otro tipo. Al país están llegando barcos con alimentos, incluso por determinadas situaciones, entre ellas de combustible, tenemos estadía o tenemos barcos esperando por su descarga, pero hay barcos de granos, hay barcos de cereales, hay barcos de harina de trigo para garantizar la producción del pan, hay barcos de alimentos que forman parte de todo lo que, de todas las medidas que se han estado tomando en materia de importación
en los últimos meses para poder salir de aquella situación de desabastecimiento que tuvimos a finales del pasado año y en los primeros meses del año actual. Y ese escenario nos obliga a aplicar oportunamente medidas coyunturales. Y sigo enfatizando, es una situación coyuntural de estas decisiones que vamos a explicar hoy, para minimizar el impacto en los servicios básicos a la población, para potenciar el ahorro de esos portadores energéticos, limitar el uso de combustible y podernos centrar en las prioridades. Y las medidas que vamos a explicar, la manera en que vamos a actuar o que estamos actuando, que da continuidad a todo lo que se ha venido trabajando, sencillamente requiere que en este momento profundicemos en algunas cosas. Y yo creo que como se está trabajando, con lo que se ha ido adelantando, Alejandro, el ministro de Economía, explicará posteriormente, estamos en condiciones de mitigar bastante la situación que podamos enfrentar en estos días. Y después vamos también a explicar en qué momentos vamos a tener la situación más apretada. Yo quiero destacar, en primer lugar, que estas medidas fueron discutidas en el día de ayer en el seno del Buró Político en horas de la mañana y fueron aprobadas por la dirección del Buró Político, presidido por su primer secretario, el general de Ejército, Raúl Castro Ruz, que ha estado al tanto y ha estado encabezando todo el análisis y el planteamiento de las decisiones para actuar con esta estrategia. Entonces estamos hablando, presidente, de que hay primero una gestión de gobierno que está muy al tanto de una situación coyuntural, como usted decía, pero que implica también un plan de enfrentamiento a esa coyuntura. ¿Cuál es ese plan? ¿En qué se basa? Así es, Randy. O sea, ya había todo un análisis de que podíamos llegar a situaciones como esta y veníamos trabajando en todo un grupo de temas para garantizar el enfrentamiento a estas situaciones. Y hay un plan. Primero hay un plan que no es nuevo por parte de los adversarios. Ese plan es permanente, es un plan sostenido y además es un plan genocida. Es un plan vulgar, es un plan perverso. Usted lo denunciaba ya desde el discurso del 26 de julio. Pero cuando uno va a los orígenes de ese plan, están en la historia de las relaciones Cuba-Estados Unidos, desde los tiempos del famoso memorando de Mallory en 1960. Y son las mismas pretensiones: desalentar, dividir, asfixiar y estrangular al pueblo al que no han podido hacer rendir. Y acuden a estos métodos. Pero como Martí, nosotros también tenemos nuestro plan para enfrentar a los enemigos de la nación cubana. Plan contra plan, como planteaba Martí. Y el nuestro, en las circunstancias actuales que tú me preguntabas, se basa en, y voy a hablar en las generalidades, Alejandro y los ministros darán los elementos más particulares, en premisas, en principios, en conceptos de trabajo. Primero, pensar como país y pensar Cuba. Y cómo todos contribuimos a que las decisiones que tomemos sean las mejores para el país y para Cuba, por encima de las decisiones particulares de un estanco, de un ámbito solo o de un grupo de personas. Y lograr la comprensión y el apoyo del pueblo a estas medidas que es necesario adoptar a partir de la tensa situación que, insisto, en estos momentos es con algunos tipos de combustible que estamos viviendo. Trabajar con valentía, aquí no hay que coger miedo. Aquí yo siempre digo, algunas veces amigos me dicen que es un poco exagerado, que la belleza está en los retadores de las situaciones, crecernos. Y como uno dice, sin tampoco hacerlo, tomarlo como una máxima, pero lo que sucede conviene. También tener estos corrientazos que a todos nos hacen pensar de momento distinto, activarnos, pensar diferente, proponer cosas, nos van dejando también una experiencia acumulada de soluciones que después podemos ir sistematizando. Entonces hay que trabajar con valentía, con inteligencia, con responsabilidad, con optimismo y con creatividad. Sin lamentación, seguros y convencidos de que somos capaces de superar una coyuntura como la que estamos presentando. Ahora, hay que pensar y actuar distinto, en el sentido de activar la creatividad y generando respuestas nuevas a problemas que, aunque no son nuevos, sí se presentan en escenarios nuevos. Y este escenario que ha generado la actual administración del gobierno de Estados Unidos es relativamente nuevo y muy particular de esta administración. Y yo creo que nosotros tenemos que ir pensando también
con soltura a cosas que podemos hacer. Hoy, por ejemplo, si tuviéramos una situación compleja con el transporte, nosotros podemos acudir para algunas esferas, para algunos ámbitos, sobre todo el trabajo administrativo, podemos acudir al trabajo a distancia, al trabajo en casa, porque hoy también tenemos un proceso de informatización que puede sostener eso, y eso es una variable que está reconocido en nuestro código de trabajo. O sea, que hay muchas cosas que nosotros todavía podemos hacer. También tenemos que tomar muchas experiencias de las que fueron satisfactorias y se aplicaron en el periodo especial en cuanto a soluciones para el transporte. Y recuerden que en el periodo especial en determinados momentos corríamos los horarios laborales para que la congestión de los obreros, de los trabajadores no fuera todo a la misma vez en las paradas. También desplazar los picos de consumo eléctrico para lograr que la demanda se distribuyera mejor en el tiempo y poder aprovechar de una manera más lineal, más plana también las capacidades de generación. Este es un momento, y por eso hemos partido de este encuentro, donde hay que informar exhaustivamente al pueblo sobre la situación actual, sobre la importancia de su participación activa en la solución. El pueblo tiene que reconocer qué es lo que nos está pasando, por qué nos está pasando y cuál es su participación. Y hay que convocar, hay que movilizar a las tareas que sea necesario emprender con la población como protagonista. Y yo hoy compartía con los cuadros que estuvieron presentes en una videoconferencia para también ordenar el trabajo presente hasta a nivel de municipios del país, que tuviéramos muy presente el aporte que pueden brindar nuestros jóvenes, porque también en situaciones complejas nosotros tenemos una potencialidad en la magnífica juventud con que cuenta el país. Y en el caso de los dirigentes y cuadros, hay que hacer un desempeño a la altura del momento que estamos viviendo, asumiendo con convicción el llamado a actuar como servidores públicos y las ideas compartidas sobre este tema que expresamos en el discurso del 26 de julio, que además es un discurso que se está discutiendo por orientaciones del partido en estos momentos. Y también las ideas que hemos compartido sobre cómo debe ser el estilo de trabajo de los cuadros de la Revolución Cubana en los momentos actuales. Y también es básico rechazar en todos los espacios que tengamos con energía la política hostil del imperio, que es el principal responsable del cerco económico que se ha tendido contra nuestro país. Por lo tanto, yo creo que hay que entender este llamado como una convocatoria a dar lo mejor de cada uno de nosotros, sin dramatismo ni falsas alarmas. Y puedo afirmar serena y firmemente que contamos con una estrategia para vencer y que la administración yanqui no va a lograr sus propósitos de desalentar al pueblo cubano y mucho menos de rendirlo. Pero sí queremos con toda claridad enfatizar en la trascendencia del momento, lo que nos exige fortalecer el sentido patriótico y de unidad nacional, el espíritu de resistencia y de victoria que siempre nos ha caracterizado. Hoy es importante entre todos compartir el fomento del ahorro como una práctica de vida y el altruismo como una actitud ante la falta de combustible, y enfrentar con rigor y firmeza manifestaciones de delito asociadas al desvío de estos recursos y a la posible actitud oportunista con la que se puedan comportar determinadas personas en medio de esta situación que empañan el esfuerzo, subiendo precios, acaparando productos o especulando. O sea, lo mismo que hemos logrado desde el punto de vista de los precios, con participación popular, de evitar que subieran los precios en las condiciones en las cuales fuimos al incremento salarial en los meses, a partir de los meses de verano, en el sector presupuestado, es algo que tenemos que también tener muy en cuenta en estos momentos. Mucha vigilancia para que nadie acapare, para que nadie especule, para que nadie quiera subir precios. Porque además seguimos diciendo que el tema no es de abastecimiento, es solamente un tema que está limitado al área electroenergética, lo que por supuesto afecta en otros ámbitos. Por lo tanto, hay que mantener ese control popular, que yo creo que es una victoria de la estrategia de pensar en país que desarrollamos para apoyar todas las medidas que tomamos en el verano desde el punto de vista económico. Y no podemos retroceder en ese empeño. Esa es una pudiéramos decir, práctica de la revolución, y que ustedes desde su asunción como presidente de los consejos de Estado de Ministros han insistido en cada discurso, que los problemas
y los planes de desarrollo del país no se pueden enfrentar sino con la participación popular. Y creo que ahí está una de las claves. De hecho, la propia noticia de esta mesa redonda se regó muy rápido, se dio en el noticiero del mediodía, en las redes ha estado circulando ampliamente, a pesar de que Twitter en este minuto tiene bloqueada la cuenta de Cuba Debate y algunas cuentas de los periodistas Twitter tiene problemas de combustible. nos tiene medio bloqueados ahí, pero bueno, pero ha circulado bastante por las redes sociales. Y de inmediato, incluso en Cuba Debate, presidente, recibimos decenas de opiniones de las personas, primero agradeciendo que bueno que se diera información de este tipo inmediato a la población para evitar bolas, especulaciones, y por el otro lado, por supuesto, algunos expresando preocupaciones ya concretas que tienen. Y había algunas preguntas, 2 o 3 personas que decían, había una pregunta clave, siempre nos ha pasado en estos temas, es, ¿volveremos al periodo especial? ¿Estamos en una situación como la del periodo especial? Comprendemos que puede haber esa preocupación en las personas, pero no estamos en periodo especial y yo creo que la manera en que hemos trabajado en estos años no nos debe conducir a una situación de periodo especial. Porque hoy contamos con fortalezas que entonces no existían y eso dibuja un escenario cualitativamente distinto al escenario en que el país tuvo que enfrentar el periodo especial, y yo creo que ahí podíamos mencionar un grupo de aspectos que permiten afirmar esto. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos una estrategia de desarrollo económico y social aprobada en los 2 últimos congresos del partido. Contamos con una conceptualización del modelo económico y social al que estamos aspirando y el que estamos defendiendo. Tenemos las bases para la elaboración del Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030 y para seguir avanzando en una planificación más prospectiva y a más largo plazo. Y recientemente, en un ejercicio democrático, popular, aprobamos una nueva constitución que ya hemos empezado a implementar. En la última sesión de la Asamblea Nacional aprobamos 3 leyes próximamente y después se dará a conocer en el mes de octubre por lo que establecen las disposiciones transitorias de esa constitución. Debemos tener una asamblea en la cual se elijan los principales cargos del Estado cubano, o sea, la presidencia del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional del Poder Popular y la presidencia de la República. Estamos en medio también de un amplio ejercicio legislativo para apoyar el Programa de Desarrollo Económico y Social y también esa Constitución. Y estos han sido procesos que han contado con el apoyo mayoritario de nuestro pueblo y con la confianza en la dirección de nuestro partido. Por lo tanto, todo esto nos da de conjunto una base programática para el presente y para el futuro de la nación. Situaciones más complejas de carencia nos pueden llevar a que los programas anden más rápido o menos rápido, pero andarán y estarán, y no hay espacio para la improvisación, sí para la creatividad, pero no para la improvisación, porque todo está muy bien delimitado en lineamientos, en propósitos, en objetivos. Otro elemento que es importante y que también nos permite enfrentar incluso esta situación puntual que tenemos ahora, es que hoy nosotros producimos nacionalmente una cantidad de petróleo que cubre casi el 40% del consumo actual del país. Y eso en las condiciones de periodo especial no existía. Y esa producción de petróleo incluye el 48% del combustible que hay que dedicar a la generación eléctrica. Por lo tanto, nos puede faltar otro tipo de combustible, pero nosotros con la producción nacional garantizamos que nuestras termoeléctricas, que es la base fundamental, bueno, Lourdes podrá explicar esto más en detalle, que es la base fundamental de nuestra generación eléctrica, pueda trabajar con estabilidad en estas condiciones. Ahora lo que tenemos que garantizar es que el resto de la generación que usa otros tipos de combustible y que apoya a esta térmica en los momentos en que hay más demanda, le garanticemos el combustible que necesitamos para que haya la menor afectación posible en cuanto a apagores. Pero si no tuviéramos esta producción, cualquier problema externo con el suministro de combustible nos llevaba a una situación muy compleja. Por otra parte está el desarrollo que ha tenido el país con relación a un sector tan importante como es el turismo, con más de 70.000
habitaciones a pesar del bloqueo y que asegura significativos ingresos en divisas convertibles. Yo cuando he explicado, por ejemplo, en las comisiones de la Asamblea Nacional, en la última sesión extraordinaria, las tensiones financieras en las que hemos estado, yo siempre digo, el sector que prácticamente hace sonar la contadora todos los días y nos da la divisa para las cosas más preventorias es el turismo. Y no por gusto, de las medidas de los Estados Unidos es tratar de sabotear ese turismo. Así mismo es. Negándole incluso a sus ciudadanos que visiten Cuba. Y hay que decir que en medio de toda esta situación, el turismo ha mantenido sus niveles arriba, con un pequeño decrecimiento por la afectación de los cruceristas, pero se han mantenido en muy buenos niveles. Y con un elemento también alentador, tal vez tiene que ver con los incrementos de salario. En el verano creció el turismo nacional un 19%. Un 19%. Por lo tanto, es una actividad que le da al país un importante potencial, una importante dinámica y también que encadena muchos procesos productivos. Y los inversionistas principales no se han retirado. Y alianzas económicas y comerciales y de diálogo político que tenemos con determinados espacios en el mundo, como es la Unión Europea, con la cual acabamos de celebrar una sesión de consejo conjunto para evaluar cómo marcha la aplicación del acuerdo de diálogo político y de cooperación, ha planteado defender a los inversionistas europeos que tienen negocios en Cuba. Y recientemente un tribunal europeo denegó la acusación o la demanda que se le quería aplicar en Europa, y eso también da confianza. En estos tiempos nosotros hemos recibido, en los últimos meses, estuvo la Feria del Turismo y estuvimos reunidos con un grupo importante de inversionistas extranjeros de todas las áreas del mundo, incluyendo norteamericanos, o sea, empresarios norteamericanos. Después tuvimos la visita de Iniciativa Cuba, que es un foro de empresarios ingleses del Reino Unido que tienen negocios con Cuba. A ese foro incluso, ese espacio de Iniciativa Cuba dio lugar también a otro foro de negocios donde participaron también empresarios de otros lugares del mundo, y constantemente hay un intercambio. Aquí casi nadie se ha retirado de los procesos inversionistas que estamos llevando. Tenemos también la exportación de servicios médicos y otros servicios que también, además de exportarlos, garantizan una buena parte de las necesidades de nuestro Sistema Nacional de Salud y de la producción de medicamentos. Recordemos que sobre todo la industria biotecnológica y farmacéutica se desarrolló con un pensamiento fundacional y, digamos, arriesgado del comandante en jefe en medio de la situación del periodo especial. Pero ya es una conquista que tenemos, una entidad con una fortaleza científica productiva y con capacidad de exportación. En todos estos años ha crecido la inversión extranjera como factor dinamizador de la economía. Tenemos inversión extranjera en el níquel, en el petróleo, en la minería, en el turismo, en la zona especial de desarrollo del Mariel, que es una realidad, en la industria alimentaria y en el tabaco, por solo citar algunos ejemplos. Pero recientemente estamos aprobando proyectos de inversión extranjera, por ejemplo, en cosas que hemos querido potenciar con las medidas, como es la producción de carne de pollo y carne de cerdo con piensos de producción nacional a partir de 8 proyectos de inversión extranjera que se están evaluando. Hoy también tenemos como fortaleza una economía más diversificada, más insertada en el mercado internacional. El desarrollo turístico, la industria biotecnológica y farmacéutica favorece esto, mayores potencialidades para las exportaciones que tenemos que aprovechar mejor, superiores capacidades constructivas, redes hidráulicas, de transporte y comunicaciones, infraestructura, y reservas que tenemos en el ahorro y la sustitución de importaciones que debemos seguir potenciando. Hay existencia de relaciones económicas, comerciales y financieras con Venezuela, con Rusia, con China, con Vietnam, con la Unión Europea, con todo el área de América Latina y el Caribe, con países africanos, con un grupo importante de países en el mundo. Quien haya estado al tanto de la actividad internacional del país, por ejemplo, en los últimos
en los últimos días aquí en Cuba, sin contar la presencia de Cuba a nivel internacional, prácticamente en los días que han transcurrido esta semana y la anterior, pasó por aquí la canciller de Canadá, representantes del Vaticano, la Unión Europea, el evento al que nos referíamos. Por lo tanto, Cuba no está ni remotamente aislada. Más bien somos un país que el mundo mira con admiración y que mira con respeto. También hay diversificación de las exportaciones y de los mercados, aunque esto es un ámbito en el que tenemos que trabajar más. Antes dependíamos prácticamente de la producción cañero-azucarera como valor de cambio incluso para las exportaciones. Hoy tenemos una gama mayor de productos exportables. Y hay un incremento en la sustitución de importaciones con énfasis en la producción de alimentos. Y estamos potenciando todos los encadenamientos que nos lleven a potenciar también la industria, la producción nacional. Y hay un sector privado como complemento de la actividad estatal que ha crecido, que se ha fortalecido de manera significativa, sector que por cierto está particularmente atacado y castigado por las medidas de bloqueo del mismo gobierno norteamericano que ha declarado públicamente un supuesto interés en defender a este sector, mientras prohíbe cruceros, limita remesas y corta los viajes a Cuba, que son también actividades en las que este sector es más floreciente. Pero en este sector descansa un grupo importante de servicios y de producciones que también se ofertan a la población cubana. Y contamos con las experiencias de enfrentamiento al periodo especial en su fase más aguda, que es un valioso arsenal para vencer difíciles circunstancias junto al pueblo, que ha dado lecciones de probada capacidad de resistencia, educado en el amor a la patria, a la revolución y al socialismo. Y ya la historia nuestra demostró que sí se pudo, que sí se puede y que sí se podrá. Hay sin duda perspectivas y situaciones diferentes a la de aquel momento del periodo especial, pero siempre está esa disyuntiva, sobre todo para los que vivieron el periodo especial, para los más jóvenes, quizás es otra la perspectiva de si se daba o no esa situación. Por eso creo que es importante hablar de esas bases que tiene el país para poder enfrentar situaciones como esta. Pero usted ha insistido una y otra vez desde que empezó en que es una situación coyuntural. ¿Por qué es coyuntural? ¿Por qué usted cataloga que esta situación es coyuntural y qué elementos están gravitando sobre esta situación? Y en particular con esta situación ratifico que es coyuntural y que no responde a la falta de gestión e incapacidad del gobierno cubano, como ha tratado de mostrar el imperio. Nosotros tenemos muchos problemas que solucionar, pero en este en particular no tiene que ver con las insuficiencias nuestras. Si no, ratifico, tiene que ver con la agresividad con que el gobierno de los Estados Unidos está imponiendo a nivel extraterritorial medidas para asfixiar económicamente a nuestro pueblo. Y reitero, todas las medidas que está aplicando el gobierno de Estados Unidos apuntan contra nuestra población y desmontan de una vez la hipócrita afirmación de sus personeros de que les preocupa el sufrimiento del pueblo cubano. El pueblo cubano es muy alegre y lo demuestra todos los días. Pero si algún sufrimiento tuviera el pueblo cubano es por cuenta del bloqueo y no de otros problemas. Yo creo que recientemente se puede apreciar todos los esfuerzos que ha realizado el gobierno para elevar el nivel de vida y la calidad de vida de nuestro pueblo. En medio de una compleja situación se tomaron medidas económicas audaces, entre ellos el incremento del salario en el sector presupuestado. Se revitalizaron las principales actividades de la economía y del disfrute de la población en el verano. Se mejoró el transporte por ferrocarril a partir de nuevas inversiones que van a seguir también avanzando. Se evitó la subida de precios. Se incrementaron las opciones de servicios y de bienes a la población. Se aseguró el inicio del curso escolar. Se superó el desabastecimiento de alimentos que impactó en los últimos meses del año anterior y en los primeros de este. Y se afectó mínimamente la generación, distribución y suministro de energía eléctrica. Y ya había una situación prácticamente igual que esta, y sin embargo el pueblo no la ha sentido a partir de todas las medidas que se han estado tomando. O sea que las medidas que hemos tomado nos han dado un resultado. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en esta situación particular? Que hemos tenido que estar haciendo constantes negociaciones a partir de toda la persecución que hay para cómo hacemos que llegue petróleo, que llegue combustible al país. Y a pesar de los esfuerzos, no se logró en estos días
el arribo de buques que necesitábamos para lograr, como decimos, un empate. O sea, que el último que llegue y que descargó esa existencia se permita conectar con el próximo que llegue. Entonces, aquí hay dos momentos fundamentales. Uno es lo que estamos viviendo desde ayer hasta el 14 de septiembre, donde en estos días no nos va a entrar combustible. Pero hay que aguantar, son unos días, y vamos a trabajar sencillamente con el combustible que ya le habíamos entregado a la economía. Que una parte de eso, por supuesto, se ha gastado y es lo que ha permitido que los días anteriores no teníamos esta situación. Y por lo tanto, como no hay más existencia, estamos trabajando en medidas de ajuste y ahorro, que aquí se explicarán, para paliar o para mitigar en todo lo posible esta situación. Y el día 14 entra un barco de combustible, que no vamos a decir de dónde viene, no vamos a dar más detalles porque son capaces entonces de evitar que llegue ese... Y es feroz ese y abierta la persecución. Y nos complique más la situación. Entonces, y los próximos embarques llegan a finales de septiembre. Ahora con el combustible que llegue a partir del 14 tenemos que mantener medidas de ajuste, medidas de ahorro, de uso eficiente para lograr que ese combustible nos dure lo máximo posible y a lo mejor hay que disminuir algunos niveles de actividad para que entonces cuando entre el del fin de mes ya nosotros volver a una situación normal. Porque esta es la mala noticia. La buena es que todos los contratos de embarques de combustible que nos hacen falta para garantizar el mes de octubre están negociados. Por lo tanto, nosotros tenemos garantía de que en lo que llega a finales de septiembre y los contratos que se han hecho para los embarques en el mes de octubre garantizan el combustible de ese mes. Y por lo tanto así seguimos trabajando para el resto de los meses. La afectación se centra sobre todo en la segunda quincena de septiembre. En estos días de ahora, desde hoy hasta el fin de semana, y después que ya viviremos tal vez con un poquito de más holgura con relación a la situación de estos días, pero donde tenemos que mantener medidas de ahorro para que ese combustible rinda lo más posible y nos permita el otro empate. Y en octubre volvemos a una situación relativa normal. Por eso insisto en que es coyuntural. Pero ¿en qué tenemos que aprovechar esa coyuntura? En puntualizar medidas que tenemos que aplicar, en seguir sistematizando soluciones, en darnos cuenta de que como estamos bajo estas amenazas constantes, esta coyuntura se puede repetir en otro momento y que ya tengamos el diseño bien engrasado para enfrentar situaciones como esta. Por lo tanto, es un entrenamiento. Dentro de esto nos estamos entrenando para enfrentar cualquier tipo de situación, por compleja que sea. Y por eso pedimos esa comprensión. Primero, no hay alarma, no hay desabastecimiento de otros productos y tenemos una situación particular en el tema de combustible en estos días, en estos espacios de tiempo del mes de septiembre. Fundamentalmente, el día que usted decía, eso significa que de todas formas va a haber algunas afectaciones. Va a haber algunas afectaciones. ¿En qué escenarios o en qué sectores se van a dar esas afectaciones fundamentalmente? A ver, se pueden provocar situaciones con determinada tensión en la distribución de algunos productos porque dependen del transporte de carga que se mueve con combustible diésel. En el transporte obrero y público, que ya de hecho las tenemos en estos días, las hemos tenido. En la generación eléctrica, lo que estamos tratando también de tomar medidas que si nosotros logramos aplanar los dos momentos de la máxima demanda, que uno se produce en el mediodía y otro en horas de la noche, más o menos coincide con los horarios de almuerzo y comida, uno dura 2 horas y el otro dura 4 horas. Si esa demanda nosotros la podemos aplanar, estoy hablando como ingeniero, si la podemos aplanar, nosotros podemos lograr con la generación térmica y con un poco de apoyo de la generación distribuida, tal vez incluso salirnos del apagón. Pero si tenemos que apagar algo, los informaremos oportunamente a la población. Hoy podemos decir un poquito más. Hoy podemos decir que con las medidas que se han ordenado en el día de hoy por los ministerios, casi que podemos dar la seguridad con una probabilidad alta que hasta el domingo estamos seguros que no vamos a producir ese apagón. Si se produce alguno es porque se nos complicó más algo. Y también quiero que la población no confunda, hay veces que hay apagones y no tienen que ver con esta situación. Son por averías que en determinado momento ocurren y la gente piensa, no, porque ahora se apaga por cualquier cosa y la gente dice, ya empezó
El problema, ¿no? A lo mejor hay un apagón por una avería Avería en un que hubo en un circuito. determinado momento. Pero además vamos a tener un plan de información de los apagones, si hay que darlos. Y además vamos a tratar de cómo distribuimos esos apagones, si hubiera que darlos, para que la afectación sea la mínima para cada gente. Pero nunca serían las horas ni la intensidad del periodo especial, y estamos trabajando en función de eso. O sea, yo creo que las acciones que se están planteando permiten, bueno, han permitido mitigar el impacto hasta ahora. Lo que pasa es que ahora se nos complicó un poquito más en estos últimos días, pero podemos mitigar el impacto negativo de este escenario y superarlo, y conscientes de que se pueden repetir con alguna frecuencia en otro momento por la situación que estamos viendo. Pero estamos entrenados, estamos engranados en todas estas acciones y nos estamos poniendo a prueba, y eso también nos va a dar experiencia, nos va a dar posibilidades de sistematizar soluciones e ideas. Sí, sobre todo creo que es importante recalcar eso, que estas medidas que Estados Unidos tomó ya llevan meses y pese a ese hostigamiento, pese a esa persecución, se ha logrado mantener en el país los servicios básicos, las principales necesidades de la población. El verano, que es una etapa exigente, sumamente exigente, la gente tuvieron un buen verano. De todas formas, hay esta situación coyuntural para estos días que quedan de septiembre, y eso implica que hay que no solo tomar medidas, sino también modos de actuación de la población, del gobierno, de todas las autoridades. ¿Cómo se ha concebido? ¿Qué orientaciones se pueden dar a nuestro pueblo y a todos los cuadros y dirigentes? En materia de la actuación, austeridad y ahorro. Vamos a ajustar los niveles de actividad económica a los niveles que tengamos que llevarlos para paliar la situación. Vamos a seguir con la gestión constante de asegurar suministro de combustible con mayor estabilidad del país. Hay un grupo de compañeros que están trabajando esto diariamente. Seguir buscando más eficiencia en la operación Puerto de Transporte Economía Interna, que esta es la que engrana lo que llega en barco y lo que distribuimos en el país para procesos productivos y también para ofertas a la población. Una planificación estricta y eficiente del uso de los medios de transporte, carga y pasajeros. Eduardo lo explicará, pero tenemos que lograr que nada se mueva aquí vacío. Desplazarlos y aplanar los picos de máxima demanda energética. Bueno, la programación de apagones con la menor afectación posible a la población, si tenemos que llegar al apagón. Desempolvar medidas eficaces que aplicamos en el periodo especial. Hay que volver a usar la tracción animal en mayor escala a la que estamos utilizando en los momentos actuales en todas las tareas que resulte factible. Hay que algunas actividades paralizarlas y después, cuando volvamos a una situación de normalidad, redoblarlas para recuperar en todo posible las afectaciones que provoque esta paralización, porque nosotros seguimos insistiendo en llegar y cerrar el año en medio de esta situación con un crecimiento del Producto Interno Bruto. Eso lo vamos a estar defendiendo hasta el último momento. Tendremos que tomar también otras medidas organizativas en lo laboral, a lo mejor desplazar horarios de entrada a los centros de trabajo, el trabajo a distancia, o sea, donde quiera que podamos eliminar un gasto de combustible, de electricidad, buscar soluciones. Ya hemos definido qué inversiones mantener, cuáles detener y algunas que marcharán un poco más lento. Y no detener en lo posible importantes programas como el de la producción de alimentos, la vivienda, la informatización de la sociedad, las exportaciones, la sustitución de importaciones, el turismo, la fuente de energía renovable, el transporte y la producción nacional. También hay medidas en las que tenemos que, más que medidas, son elementos de conducta humana y revolucionaria. Nosotros tenemos que lograr que todo el mundo sea sensible con la situación de la población. Necesitamos que entre todos nosotros se multiplique la solidaridad esa que tenemos como pueblo. Y, por ejemplo, en un aspecto concreto, yo digo, todos los carros estatales deben parar en las paradas. Si están vacíos, recoger personas. Entre todos nos podemos apoyar más. Los ómnibus, los centros los ómnibus, los centros de trabajo, que nada pase vacío estando una parada con presencia de personas. Y yo creo que eso es de las cosas que nos permite a nosotros esa capacidad que podemos convocar a nuestra población para hacer estas cosas. Lo podemos. Y bueno, todos los elementos de control, esto que hemos dicho, no subir los precios, tener presente el aporte de la juventud, siempre trabajar con el concepto de proteger en todo lo posible a la población, seguir gestionando nuestros compromisos
de pago de deuda, priorizar las importaciones imprescindibles, sabiendo que hay propósitos que habrá que aplazar, descargar de visitas y de eventos no imprescindibles a las provincias y los territorios para que ellos se puedan concentrar también en la implementación de todo lo que están haciendo. Y como he dicho en ocasiones anteriores, vamos a trabajar con el concepto de que nos debemos al pueblo y que eso entraña una permanente vigilancia y uso de todas las herramientas que nos pueden advertir a tiempo cuando algo está faltando o fallando. Compromiso con la información oportuna, para que no quede nada en dudas ni con espacio a la bola. El que tenga una situación a mano más rápida y eficiente no tiene que ni minimizarlo ni estarlo delegando, que actúe en consonancia. Los que estén en capacidad de resolver algo tienen el deber también de no dejarlo a otro, porque cualquier cosa que entorpezca, demora o haga imposible una gestión o una solución va en contra del espíritu de la revolución y mucho más en contra del espíritu de la revolución en estos momentos. Y la revolución sencillamente lo que necesita es que demos la gran batalla por la defensa del país, por la economía y que le rompamos al enemigo el plan de destrozarnos y de asfixiarnos. Esa revolución también precisa que fortalezcamos en nuestra gente espiritualidad, civismo, decencia, solidaridad, disciplina y sentido del servicio público. Desechar el lamento inútil y concentrarnos en buscar salidas. Convertir estos desafíos en oportunidades para crecernos, para estar más preparados para otros tipos de contingencia y promover el análisis integral y crítico de lo que anda mal o no anda. Y enfrentar con energía y sin descanso la magnitud de los obstáculos que genera la burocracia, la insensibilidad, la desidia y otros males. Y dar buenos servicios, dar buenas respuestas, dar buenas soluciones desde la amabilidad, desde la humildad y la educación que nos hace a todos más integrales, mejores ciudadanos, mejores revolucionarios y le añade a todo lo que hacemos un sello de calidad y calidez humana que hoy pueden estar necesitando algunos y que mañana podemos estar necesitando otros. Yo creo que con ese sentido de país, de nación, de patria, de revolución y de socialismo, debemos estar trabajando en estos momentos. Eso era en sentido general, sé que me he extendido un poco en lo que queríamos explicar y yo creo que ahora se pueden puntualizar otros elementos con la participación de los ministros que nos acompañan. Gracias, presidente, por estas precisiones, por esta información amplia para nuestro pueblo y, por supuesto, vamos a escuchar también qué información pueden brindarnos los ministros que hemos invitado a nuestro panel de esta tarde. Hacemos un breve alto y regresamos con ustedes. Nacimos al fragor de la batalla por los destinos de un niño. Este sería como la familia que tiene representado el niño cubano como su verdadera familia. Crecimos desde la idea y el aliento de Fidel. Frente al imperio más poderoso de la tierra y de la historia, estamos escribiendo la página más valiente y gloriosa que haya escrito nunca cualquier pueblo. Nuestras armas esenciales son las ideas. Con más de 4.000 emisiones sobre diversos temas y la presencia de reconocidas personalidades de Cuba y el mundo. Buenas noches, Randy. Qué gusto estar contigo aquí. Mesa Redonda, año 20. Seguimos en combate. El presidente de los consejos de Estado de Ministros ha explicado ampliamente la situación que estamos enfrentando en el orden energético de manera coyuntural a partir de este momento y hacia los próximos días de septiembre, pero me gustaría que el ministro de Energía y Minas, el compañero Raúl García Barreiro, nos ampliara esta información, nos diera detalles de cómo estamos enfrentando el tema y qué capacidad tenemos, sobre todo con el uso del crudo nacional, también para la generación eléctrica, que puede atenuar sin dudas estas afectaciones. Sí, buenas tardes a todos los televidentes y radiovidentes. El presidente de los consejos de Estado de Ministros ha dado una amplia explicación de la situación que afrontamos en estos momentos. Específicamente en el gas licuado del petróleo, en el GLP, es la balita con que se cocina, la que conoce nuestro pueblo, del cual hoy existen 1,7 millones de consumidores. El GLP está garantizado durante este mes y durante el resto del año, o sea que
el GLP va a tener una condición normal durante todos los meses que faltan para terminar el año. Es una buena noticia. Muy importante para nuestro pueblo, que es la base de la cocción de alimentos de una cantidad grande de consumidores en el país. Pero también hay una parte importante de consumidores que cocinan con el gas natural acompañante de los pozos de petróleo, donde hay 260.000 consumidores, básicamente de la capital y también de Mayabeque y Artemisa. Esos consumidores también tienen el gas garantizado, o sea, ese gas está disponible y no va a tener ningún tipo de afectación. Este gas, conjuntamente con el crudo nacional, es la base de la generación térmica del país. O sea, todas nuestras termoeléctricas están preparadas para quemar hoy el crudo nacional y el crudo conjuntamente con el gas natural acompañante que se utiliza en los dos ciclos combinados que tiene el país, que es además la generación más eficiente del país, es la base de la generación. Igual está garantizado el fuel, que también se utiliza en las centrales termoeléctricas y en los motores de combustión interna que consumen fuel. Ese combustible está garantizado. Hay que decir también que la Revolución ha hecho un gran esfuerzo y como parte del programa para el desarrollo perspectivo de las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética, allá hoy funcionan en el país 67 parques solares fotovoltaicos. Esos 67 parques solares fotovoltaicos garantizan el 2,4% de la generación diurna de un día en el país, que también es un aporte considerable. Y el diésel participa en el 10% de la generación. Nosotros pensamos que con las medidas que se deben tomar y que se van a tomar en el sector estatal para disminuir, para ahorrar el consumo en el sector estatal y también lo que podemos hacer en el sector residencial. El sector residencial hoy consume el 60% del consumo del país y en el pico participa en un % mayor. En los dos picos que básicamente se dan de 11 de la mañana a 1 de la tarde y también desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche. Ahí tenemos que tratar, todo nuestro pueblo, tratar de adelantar algunas actividades, sobre todo en el pico de la tarde, tratar de adelantar la cocción y algunas actividades antes que comience el oscurecimiento. Y con eso de 6 a 10 aproximadamente, ¿no? se va a lograr el aplanamiento que el presidente estaba explicando ahora y con eso va a disminuir la demanda de electricidad. Y con eso podemos lograr una menor participación del diésel en la generación de electricidad. O sea que el momento más difícil que vamos a tener, que es del 14 hasta el final de mes, tratar de ahorrar tanto en el sector estatal como en el sector residencial. En el sector estatal, tratar de disminuir el consumo. En aquellos lugares donde no sea necesario consumir, no consumir nada en ese horario. Y eso nos va a permitir poder disminuir el impacto que vamos a tener en la disponibilidad de diésel, básicamente en esos días. Nosotros pensamos incluso que si cada vivienda en ese horario logra pagar un bombillo de 20 watts, se puede disminuir la demanda en 80 megawatts en cada uno de esos momentos. Eso sería una contribución importante de cada hogar de nuestro pueblo para tratar de disminuir el impacto que podemos tener. Si todos contribuimos, si todos aportamos un poquito y estamos claros que nuestro pueblo lo va a hacer, podemos lograr pasar esos días donde vamos a tener la situación más tensa sin tener afectaciones o con mínimas afectaciones en el servicio eléctrico, que es lo que más, lo que más complicado vamos a tener. Es decir, es el 10% ese que se produce con diésel el que está afectado, y que participa básicamente en los picos de consumo. Eso nosotros pensamos que es básico para poder disminuir el impacto de lo que vamos a tener en los próximos días. Y esta estrategia, por supuesto, como usted decía, pues requiere, en primer lugar, la orientación que ha dado el presidente y que se ha dado a conocer. Primera actuación, defender los servicios a la población, pero puede existir esa posibilidad de que haya alguna afectación que será oportunamente informada. Programada e informada. Exactamente. Ahora, hay decisiones, ministro de Economía, que tienen que ver con todo el país. ¿Cómo se ha trabajado ese plan para enfrentar esta situación, Alejandro? ¿Cuáles son las decisiones que se han tomado? ¿De qué manera se ha actuado con agilidad para enfrentar, sobre todo los días que vienen, ¿no? En mejores condiciones para atenuar las afectaciones a la población y a los servicios en general? Sí, Randy, muy buenas noches a todos los televidentes, radioyentes. Como ha explicado el presidente, nosotros vamos a tener dos momentos.
Y como se ha puesto también aquí, se ha explicado, el punto fundamental es el diésel. El diésel, como se conoce, se utiliza tanto en la generación, pero tiene un impacto muy importante en la actividad productiva y en el transporte, tanto de carga como de pasajeros. Por lo tanto, nosotros en este contexto tenemos que tomar un grupo de medidas coyunturales para disminuir la demanda de diésel en la economía y poder utilizarlo de forma tal que se prioricen las principales actividades que son de alta demanda de la población. Nosotros, primero debo decir algo, ninguna de las medidas que estamos implementando está improvisada. O sea, hemos venido trabajando ya desde hace varios meses en una evaluación de cómo debemos reaccionar o operar en la economía ante un escenario donde tengamos una reducción de la oferta de combustible. No es nada nuevo, estamos puntualizando algunas medidas que tienen un previo estudio de cómo debe actuarse en la economía de forma tal que se protejan los principales niveles de actividad y servicios básicos a la población. Y a su vez, todo lo que hemos venido trabajando de cara al plan 2019 y al plan 2020 está en consonancia con eso. O sea, cuando hemos venido insistiendo en la necesidad de los encadenamientos productivos, de potenciar los proyectos de desarrollo local, de avanzar en el autoabastecimiento municipal, de utilizar lo más posible o potenciar o proteger las producciones nacionales, disminuir las importaciones y tratar de cambiar la mentalidad importadora que a veces tenemos un poco arraigada por determinadas características de funcionamiento de la economía. Todo tributa en función de ello, de prepararnos para un escenario donde tenemos que depender más de nuestras reales posibilidades y donde tenemos que explotar al máximo todas nuestras reservas internas. Incluyendo la mejora en la eficiencia en Sí, la intensidad energética, ¿no? Que ya lo habíamos diseñado desde el plan. O sea, ya recordar que cuando presentamos el plan 2019 teníamos ya de hecho una mejora en la eficiencia energética, o sea, para generar el nivel de actividad consumimos desde el diseño del plan menos combustible. Ahora, ¿cuáles son en este contexto las principales medidas? Bueno, el presidente las ha venido explicando. Primero, hay un grupo de producciones que son muy intensivas en materia energética, o sea, que necesitan muchos portadores energéticos, mucho consumo de energía para poder dar ese nivel de producción. Esas las vamos a, temporalmente, podemos disminuir los niveles de actividad y puede ser incluso que algunas de ellas por unos días las tengamos que paralizar. Eso es una medida que estamos revisando, puntualizando con los ministros, con los organismos para buscar que tengan el menor impacto negativo en la economía, porque después me voy a referir también rápido a eso. Estamos identificando aquello que podamos desplazar de horario, como se ha dicho aquí, de forma tal que la actividad productiva no compita con el horario de mayor demanda de la población para la cocción de alimentos y otras actividades, y todo aquello que desde el punto de vista de la producción material podamos hacer fuera del horario pico, no necesitaríamos entonces parar esa actividad, lo que tenemos que hacer es desplazarla en el tiempo. Eso requiere un esfuerzo adicional también de los trabajadores, porque bueno, son horarios a veces de madrugada, son cuestiones estas que tenemos que evaluar y que estamos totalmente convencidos que nuestro pueblo a esto reacciona de manera positiva con los argumentos para enfrentar la situación que estamos atravesando, puramente coyuntural. Tenemos que priorizar el diésel fundamentalmente hacia el transporte público, transporte de carga, algunas actividades productivas que sean de la producción con destino al consumo y un poco quizás evitar utilizar el diésel en inversiones de manera temporal. O sea, es preferible ponerle el combustible a un camión que va a transportar mercancía del puerto a la red minorista para la venta a la población que poner diésel en una grúa para hacer un muro. ¿El muro puede esperar 15 días? 15 días, claro. Entonces, eso es a lo que es una cuestión práctica. El muro no es que lo vamos a dejar de hacer, el muro lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer en estos 15 o 20 días, vamos a hacerlo después, y ahora vamos a coger el diésel y vamos a transportar la carga que está en el puerto y lo ponemos en una tienda. Es un poco cuando uno dice, vamos a paralizar las inversiones, no, eso no significa que todas las inversiones del país se paralizan. Eso significa que aquellas que están demandando en este mismo minuto un nivel determinado de diésel, hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa y vamos a dejar el diésel para las actividades que tienen que ver con el aseguramiento de las principales ofertas de bienes y servicios a la población. Eso lo tenemos que ver puntualmente porque precisamente en eso tenemos un entrenamiento. Y es una cuestión, como explicaba el presidente, que es de días. Y nosotros tenemos que prepararnos para que tenga el mínimo impacto posible en la economía y en los servicios directamente a la población. ¿Qué estamos haciendo también? Bueno, en este escenario
estamos centralizando también la asignación de diésel. Debo decir algo, centralizando, quiero explicar porque le estamos dando participación a los ministros también. Nosotros hemos ido avanzando en la descentralización de algunas cuestiones vinculadas con la economía y venimos ya entregando la asignación de diésel directamente a las empresas, a la actividad empresarial, la actividad productiva. En un escenario de este tipo hay que tomar decisiones y por lo tanto, bueno, hemos pedido también en concurso el apoyo de todos los organismos en función de que nos ayuden en la asignación de los combustibles durante este periodo de tiempo para garantizar que se pongan las principales prioridades. Nosotros no reaccionamos ante este evento de escasez como pudiera reaccionar la economía de mercado. ¿Cómo reacciona la economía de mercado ante un evento de escasez de oferta? Subiendo precios. O sea, cuando la oferta se te da muy por debajo de la demanda, el punto de equilibrio de la economía de mercado es subir los precios y el que lo pueda comprar lo compra y el que no, no. Nosotros no estamos atacando este fenómeno por la vía de los precios. Estamos atacándolo por la vía o enfrentándolo por la vía de una asignación centralizada, pero con una lógica de país, con una lógica que se prioriza no obligatoriamente lo que más dinero da, se prioriza lo que realmente tiene más impacto en los servicios y la oferta de bienes a la población y por lo tanto, en ese sentido, el trabajo colectivo del Consejo de Ministros en función de, sabiendo lo que tenemos en la mano y de lo que vamos a poder disponer de aquí a finales de mes, trabajar en conjunto en ver dónde ubicamos esos recursos para que la economía y la población tengan el menor impacto negativo posible, es una tarea fundamental. Y como explicaba el presidente, debo también plantear que no renunciamos para nada a alcanzar los niveles de actividad que están previstos en el plan de la economía. Nosotros mantenemos la estrategia y la decisión de trabajar en función de obtener una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto en este año 2019, a pesar de todas las tensiones, venimos y seguiremos así recuperando muchos niveles de actividad. Hemos estado recuperando la producción de carne de cerdo, la producción de huevo, la producción de leche, incluso la estamos sobrecumpliendo con respecto al plan. Hemos estado haciendo inversión en las fuentes renovables de energía, en la industria. En el primer semestre cumplimos el plan de inversiones del país y venimos avanzando en ese sentido. Hemos hecho inversión en la esfera de transporte, en el ferrocarril, en el transporte público y seguiremos. O sea, esto no nos detiene para nada. Esto es lo que tenemos que actuar proactivamente, estar consciente de la coyuntura que estamos enfrentando, buscar la manera que con el concurso de todos podamos ubicar los recursos donde más impacto tengan desde el punto de vista favorable y habrá afectaciones, como se ha dicho aquí. Tendremos que disminuir algunos niveles de actividad de la transportación, tendremos que disminuir la energía y el pueblo tiene que cooperar, como siempre hace, porque estas son batallas que se ganan también con el apoyo del concurso, la comprensión y el apoyo de la población. Tiene que cooperar en función de consumir o demandar lo menos posible para poder dar respuesta tanto a las necesidades de la población como a las demandas de la economía en un nivel más bajo que el habitual durante unos días, hasta tanto podamos ir recuperando esos niveles de actividad y ponernos en condiciones más normales. Y como planteaba el presidente, todo lo que en estos días hagamos y sea eficiente y tribute más eficiencia a la economía y permita resolver problemas con recursos propios, demandando menos energía y menos combustible y menos diésel, lo debemos sistematizar. También cuando decimos que es coyuntural no quiere decir que si hacemos algo ahora que nos sale bien y tiene impacto, después lo desechemos. Lo que es coyuntural en el momento, pero nos sirve para implementar determinadas medidas que nos pueden dar incluso un carácter de más sistematicidad a futuro, porque al final de la jornada tenemos que bajar el consumo energético del país. En esa coyuntura, ministro, hay también cierta protección, a pesar de las afectaciones que va a haber para el sector estatal, sin duda hay cierta protección a los servicentros, es decir, ¿hay algún suministro de los servicentros? Sí, desde el punto de vista del diésel, nosotros estamos respaldando el 100% de la demanda de los servicentros. Lo que siempre, el consumo habitual de los servicentros tiene respaldo dentro de la disponibilidad que tiene la economía. Por eso los ajustes fundamentalmente los estamos haciendo en el sector productivo, pero no paralizando masivamente obras ni paralizando masivamente actividades, puntualmente desplazando horarios y buscando la manera de ralentizar algunas de las inversiones con el objetivo de en unos días asignar los recursos, el diésel a las actividades fundamentales, sobre todo de oferta, porque como explicaba el presidente, tenemos los productos. Tenemos productos en los puertos, tenemos productos en los barcos, hay suficiente producto en el país para abastecer la red minorista, como se ha venido recuperando en los últimos meses, y por lo tanto de lo que se trata es de que por el diésel tengamos la posibilidad de mantener ese nivel de oferta a la población. O sea que, como decía el presidente, no hay miedo, todo lo contrario, tenemos que actuar proactivamente, entender el escenario en el que estamos, adoptar las medidas que nos permitan
garantizar en este periodo de tiempo, bajar un poco los niveles de actividad para poder garantizar que el combustible nos alcance hasta que empatemos a final de mes e implementar en lo adelante todas las medidas que nos den resultados para poco a poco ir también disminuyendo el componente energético de la economía y buscando más eficiencia en su funcionamiento. Y garantizamos y estamos trabajando para que esta posible disminución de niveles de actividad que transitoriamente tenemos no nos afecte las metas de crecimiento del PIB y seguiremos trabajando unidos en función de que la economía alcance sus metas este año 2019. Y en el plan 2020 que estamos ya también inmersos. Como usted ha dicho, es un trabajo colectivo del Consejo de Ministros, del gobierno del país y que ha implicado esa creatividad también que nos acompaña a los cubanos y la perspectiva también de lo que cada organismo, cada sector necesita y puede hacer en función de atenuar esta situación. Uno de los sectores que más directamente está vinculado a la población y que también, por supuesto, tiene que ingeniársela en medio de estas condiciones es el sector del transporte. El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez, está con nosotros esta tarde. Me gustaría, ministro, que nos hablara de la estrategia que va a adoptar el transporte en esta transportación de cargas que es tan importante para la economía del país, pero también, por supuesto, en la transportación de pasajeros, que es uno de los factores más visibles que uno puede apreciar ahora de impacto de esta situación energética coyuntural que tenemos. Sí, Randy, buenas tardes a todos los que nos siguen en esta emisión de la Mesa Redonda. El transporte como actividad transversal de la economía prácticamente impacta en todos los sectores y en la población, como es lógico, y también hemos diseñado un conjunto de medidas para esta coyuntura que estamos enfrentando y hemos conciliado prioridades para poder abordar este fenómeno. ¿Qué prioridades son estas? Bueno, en primer lugar, priorizar el uso del ferrocarril, a partir de que este es el medio de transporte de mejor eficiencia energética y sobre todo para la transportación a larga distancia, tanto de pasajeros como de carga. En segundo lugar, asegurar las transportaciones de combustible, de alimentos, así como las vinculadas con las exportaciones del país. Tenemos que mantener la comunicación con la Isla de la Juventud, tanto de pasajeros como de carga, ajustando los niveles, pero mantener la comunicación. Asegurar las operaciones portuarias. En estos momentos tenemos 9 buques en Cuba, en los puertos operando, tenemos que asegurar esas operaciones. Las aeroportuarias, hay que asegurarlas, así como los centros de carga y descarga, que son los lugares donde las mercancías se trasladan del ferrocarril hacia los medios de transporte para el destino final. Tenemos que garantizar la canasta familiar normada, eso lo tenemos que respaldar. Vamos a reorganizar el transporte público para obtener un mayor rendimiento de los medios. Hay que decir que el impacto en el transporte público se ha venido sintiendo por la población ya las últimas semanas. En La Habana, en los últimos 2 días, pero realmente el transporte público ha sufrido un impacto en las últimas semanas. Y vamos a priorizar, por supuesto, respaldar los servicios de Medibús, la hemodiálisis, todos los servicios vinculados con actividades sensibles para la población que se garantizan. También hemos previsto otras medidas, porque obviamente no vamos a poder mantener el nivel de actividad habitual durante este tiempo. Vamos a reajustar la salida de los trenes nacionales sin cancelar salidas, pero las vamos a espaciar en el tiempo. Nosotros vamos a dar una información detallada mañana a la población con los horarios, los días, la información. O sea, vamos a estar desplegados asegurando esta tarea, pero es muy importante extender las salidas en el tiempo de los trenes para garantizar que todo el mundo viaje, pero no todo el mundo va a poder viajar en el día que lo tenía reservado. Y eso es algo que tenemos que ver los pasajeros. Por supuesto, quien no desee viajar va a poder reintegrar su pasaje, pero quien desee viajar se le van a brindar opciones para ver en el momento que le sea más conveniente. Vamos a mantener al menos un viaje diario entre La Habana y todas las cabeceras provinciales con ómnibus. El ómnibus es uno de los más consumidores de combustible en estas distancias largas y por tanto ahí hay un impacto fuerte, hay muchos viajes que tenemos que cancelar, pero igual también vamos a brindar información detallada a la población y vamos a tratar con los pasajeros y vamos a buscar acomodo con el tren o quien no decida viajar, que decida posponer el viaje para el próximo mes, también vamos a darle la posibilidad de reintegrar su boleto o reservar nuevamente. Vamos a rediseñar los esquemas de transportación pública para este periodo, porque
Vamos a tratar de respaldar en lo más posible la transportación en los picos y determinado nivel en los horarios fuera del pico, y también vamos a tratar de hacer transportaciones más cortas en tramos de mayor movilidad de la población. Y vamos a tratar de... Algo que la población hablaba, ministro, que había que precisar en esos tramos tan largos como quizás acortar para mover en los lugares de más pasajeros. Variantes que ya se han venido aplicando en las provincias. En La Habana lo vamos a implementar. Después que terminemos en esta mesa redonda, vamos para allá, tenemos a todos los compañeros. Ahí estamos trabajando en el diseño de los esquemas y demás. Vamos a implementar en La Habana y en el resto de los países todo un sistema de inspectores y de los cuadros de transporte que vamos a insistir en todos aquellos puntos de mayor concentración de población en persuadir a aquellos choferes de vehículos estatales que conducen y que no están contribuyendo con la población. Y por supuesto es el momento de hacer el llamado, que ahorita el presidente lo mencionaba y nosotros lo ratificamos, a que es imprescindible que todos los choferes cuadros o choferes que conducen un vehículo en el país tengan la sensibilidad de transportar a los pasajeros que están en las paradas. Y los que transportan vehículos de carga, de dirigirse a las agencias de carga, como está establecido, para gestionar carga y no viajar vacío. Eso es algo que también desde la OPTEI, de la Operación Puerto Transporte y Economía Interna, las últimas semanas hemos estado insistiendo en colaboración con los gobiernos de todos los territorios. Y bueno, vamos a reforzar el control sobre todos los medios. Bueno, vamos a tratar también de trabajar con los trabajadores por cuenta propia, que son un componente importante. Vamos a respaldar el trabajo de las cooperativas, de todas las gacelas, los taxis ruteros que operan en la ciudad, para que se mantenga este servicio. Y por último, como ya dije anteriormente, vamos a brindar información adicional mañana, y solo ratificarle a nuestro pueblo, nuestro presidente, que todos los transportistas del nivel central hasta la base vamos a estar tocando todos los problemas ahí donde está la población con la mano, con la absoluta convicción de que vamos a vencer. Creo que es muy importante sobre todo ese elemento de la información oportuna, la información sistemática a nuestro pueblo, que entiende las circunstancias y que busca sobre todo también saber cómo va a actuar ante esta situación que estamos enfrentando. Gracias. Se dan cuenta que es complicado estar en el papel del ministro de Transporte. Sí, muy complicado. Gracias por esta información. Hacemos una breve pausa y seguimos aquí en la mesa redonda. Bueno, presidente, nos hemos acercado a los, podríamos decir, puntos fundamentales de esta situación y de las afectaciones que puede provocar en el ámbito de la generación energética, en el ámbito del transporte, las medidas que se han orientado para toda la economía del país, y sobre todo creo que también la voluntad expresada acá por los propios ministros es desde mañana, en los próximos días, continuar informando a la población sobre este tema. Me gustaría entonces que en estos minutos finales usted pudiera transmitirle un mensaje a nuestro pueblo y sobre todo también pues precisar qué es lo que nos toca a todos en esta batalla, que es coyuntural, pero que, como usted decía, nos sirve para enfrentar cualquier obstáculo. Bueno, Randy, todas estas premisas, todas estas ideas, todos estos criterios que hemos estado compartiendo y explicando, ahora se están organizando y están en función de la implementación en los planes de cada municipio, de cada provincia, de cada empresa, de cada OSDE y de cada organismo de la Administración Central del Estado. Porque hoy por la mañana, y previo a que fuéramos a dar esta información en horas de la tarde-noche a la población, en composición completa del Consejo de Ministros, con representantes de la Asamblea Nacional, de las organizaciones políticas y demás, y por supuesto encabezado por el partido, en una videoconferencia abordamos toda esta información y todo un grupo de indicaciones hasta nivel de municipio. O sea, llegamos hasta la estructura de los municipios, y todo el resto de la mañana y la tarde se ha estado trabajando en toda la implementación de esta idea. Vamos a seguir dando información. Nosotros, por supuesto, sabemos que ahora todo el mundo va a tener inquietudes, vamos a seguir de cerca los estados de opinión de la población, y mañana también
el Consejo de Ministros vendrá a la mesa redonda a aclarar y también nos va a dar la oportunidad de saber por dónde están las principales preocupaciones, dudas o los temas a los cuales tenemos que dedicarle una atención particular. Pero que todos tengan la certeza de que se está trabajando en todos los lugares. Y la mejor respuesta la va a dar nuestro pueblo, como siempre. Y nos corresponde a todos los cubanos asumir con responsabilidad, con solidaridad, con sentido de unidad y de sacrificio el enfrentamiento a esta hora coyuntural situación. Y si viniera otra, también la vamos a enfrentar. Y siempre la vamos a enfrentar con éxito. Y yo creo que es un momento en que el pueblo cubano estará, como siempre, escribiendo nuevas páginas de heroísmo. Ahora, hay que trabajar distinto, porque los tiempos son distintos. Hoy tenemos fortalezas que nos faltaban en el momento en que se inició el periodo especial, pero lo que no cambian son los principios, la creatividad, la solidaridad. No cambia la voluntad de resistir creando desde la creación, no cambia el espíritu de los cubanos. Y yo creo que todos seremos mejores cuadros los que dirigimos, mejores ciudadanos, mejores revolucionarios, mejores servidores de la nación, mientras más soluciones encontremos en esa extraordinaria reserva de talento y de creatividad de nuestro pueblo, de nuestra población. Somos los hijos de la generación del centenario y cumpliremos con ella, que es cumplir también con el pueblo cubano. Ya yo he dicho en otros momentos que esta revolución ha tenido la dicha de ser una revolución que ha sido contada y también cantada. Y precisamente, como siempre, la historia en Cuba tiene esos componentes de curiosidad, yo diría que hasta un poco de magia, ¿no? Porque, por ejemplo, si observamos hoy el momento en que estamos enfrentando una situación compleja, en que estamos planteando una voluntad de no rendirnos, hoy precisamente se cumplen 10 años de la desaparición física del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Y pensando en él, en su espíritu, en su forma de enfrentar la vida, quiero afirmar que esta revolución no va a ser dejada de ser contada y dejada de ser cantada, porque ni nos vamos a amargar la vida, ni vamos a perder el sueño. Y nuestro pueblo seguirá siendo feliz, laborioso, creativo, alegre y bromista, incluso bromista en las situaciones más apretadas, en las situaciones más complejas, porque somos un pueblo que no se deja amilanar por nada ni por nadie y que con optimismo renovado se va a entregar a encontrar soluciones. Como aquel Juan humilde que salió de las entrañas de ese pueblo para integrarse al cuerpo rebelde de la nación y que en su primer combate dejó en un grito, en esa frase que lo inmortalizó, la respuesta definitiva de Cuba, de nuestra nación, a quienes intenten rendirnos. Aquí no se rinde nadie. Y una palabrota que va después, que no la voy a decir, pero que sigue estando en nuestra voluntad, en la voluntad de todos. Y sé que muchos la estarán ahora mismo gritando conmigo en silencio, pero al final, aunque la estemos gritando en silencio, la estamos compartiendo. Y aquí no se rinde nadie y vamos a aceptar una vez más una contundente derrota a los planes y a los anhelos del imperio. El mundo nos verá y nos admirará en la misma medida en que verá y condenará a nuestros adversarios. Y Randy, pueblo cubano, hoy son tiempos de patria o muerte. Bueno, muchísimas... Muchas gracias, presidente, por esta información amplia a nuestro pueblo, por servir la mesa redonda nuevamente como trinchera de la revolución también, a movilizar y a poner a nuestro pueblo en función de las decisiones y de las estrategias fundamentales de nuestro gobierno y de nuestra revolución. Gracias a los ministros por la información, a los dirigentes del país que nos han acompañado esta tarde. Y yo sí, por supuesto, retomo sus palabras sobre Almeida. Fernández Retamar decía que feliz la revolución que tiene a héroes con música en el alma y palabras para conversar y transmitir los combates, los esfuerzos y los sueños. Y eso es lo que hacemos todos los días, soñar y seguir combatiendo por esos sueños. Y recuerdo a Fidel,
que escribió aquel 13 de septiembre del 2009 en su reflexión. No digamos que Almeida ha muerto, vive hoy más que nunca. Aquí no se rinde nadie. Con Almeida, con sus imágenes, nos vamos en esta mesa redonda. Muy buenas noches.